Efectivamente, amigos oyentes de Radio Venceremos, este es el primer programa de un personaje en la cueva de los reflejos. Un programa donde estaremos en la búsqueda del lado humano de los hombres y mujeres que conforman El Salvador de hoy. Tendremos la presencia de pintores, políticos, escritores, jóvenes destacados en cualquier quehacer, personajes de la calle, en fin, esta será una búsqueda periodística de nuestro ser salvadoreño. Hoy tenemos la presencia del doctor Melitón Barba, un personaje interesante en la cueva de los reflejos. El doctor Melitón Barba, como político en la década de los 70, participó en las luchas por la democratización del país. Varias dictaduras lo lanzaron al exilio. Fue fundador del MNR y candidato a alcalde por San Salvador. Como médico, algunos dicen que hace milagros con más de 7 especialidades, entre otras la acupuntura, la ortopedia, la vertebroterapia, la homeopatía, la terapia neural, el naturismo, la mesoterapia y también en algún momento practicó el hipnotismo. El doctor Melitón Barba, como escritor, ha sorprendido a sus amigos y también ha sorprendido a los seguidores de la literatura salvadoreña al convertirse en muy poco tiempo en uno de los mejores cuentistas salvadoreños. Tiene numerosas obras, tiene cuentos y en las últimas semanas ha concluido su novela El Ojo de Querque, que ya se encuentra en proceso de impresión. Esta es, pues, la figura que hoy tenemos en la cueva de los reflejos. Bienvenido, doctor Melitón Barba. Muy buenos días, Santiago. La primera pregunta, doctor Melitón Barba, es ¿qué significa para usted la Iglesia del Perpetuo Socorro? Bueno, la Iglesia del Perpetuo Socorro es la capilla que queda frente a mi casa, donde vivían mis padres, donde yo me crié, donde hice mi primera infancia. Sin embargo, cuando voy entrando ya a los 8, a los 9, a los 10 años, ya esa capilla ya no es tan grata para mí, porque mi padre es español, es republicano, y los curas de la capilla son franquistas. Y entonces hay un distanciamiento entre mi padre y ellos, distanciamiento que absorbemos nosotros en casa. Mamá sigue yendo a misa y todo lo que tú quieras, pero nosotros, los niños y los jóvenes, que son mis hermanos, comenzamos a rechazar aquello, no por capilla, no por religión, sino porque los curas que vivían en ella eran franquistas, enemigos de mi padre. ¿Cuál es la historia de tu padre? ¿En qué momento llega a El Salvador y cómo desarrolla sus primeras actividades? Bueno, mi padre viene a principios de siglo. Él es un español que ha alcanzado tal vez como una teneduría de libros. Acá en El Salvador vive un tío de él que precisamente se llama Melitón Barba, y por él es que llevo yo ese nombre. Y viene papá a trabajar a la fábrica de velas y fósforos que fundó el tío Melitón. Ahí conoce a mamá y luego vienen 8 hijos, entre los cuales yo soy el número 6. En tu carrera como médico, como escritor, como político, un poco a veces como conspirador por la democratización del país, ¿qué influencia deja tu padre en tu vida? Bueno, todas las influencias.
Mi padre era un hombre que mantenía sus ideas muy firmes. Era un republicano de cepa, a pesar de que él había venido antes de que se constituyera la República. Sin embargo, cuando triunfa la República en España, él tiene algunos medios económicos para poderse trasladar con toda la familia. Y hace el intento de que nos fuéramos todos a vivir a España. Pero ya las fuerzas del fascismo están muy adelantadas. Está Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco que está allá, o las fuerzas oscurantistas de España por levantarse. Y entonces no quiere arriesgar la vida de sus hijos, que somos, te digo, 8, y decide regresar al país. En tu formación política, ¿qué otras influencias recibís? ¿Qué otras influencias? Yo te diría que especialmente la de mi padre. Por supuesto, después vienen las lecturas, después viene la misma dictadura que yo viví de niño, la dictadura del general Martínez, porque yo vivía a 4 cuadras del cementerio general. Vos viviste la crisis del 32. Era muy niño, pero cuando fusilaron a Farabundo Martí, a Luna y a Zapata, eso fue una novedad. Y todos los vecinos corrieron a ver el fusilamiento. Y a mí me llevaron, como niño de 5 años que tenía, me llevaron a ver ese fusilamiento. Y desgraciadamente yo vi cuando cayó Farabundo. Y vi cuando cayeron los otros compañeros de Farabundo. Entonces eso me impactó mucho. Yo oía decir quiénes eran los comunistas. Los comunistas eran los malos. Papá solo callaba. Papá callaba. Pero tú comprendes que en esos días todo el mundo hablaba de que los comunistas iban a tomar esto, iban a robar, iban a matar. Y entonces Farabundo pasó por mi vida con ese acontecimiento. Pero a un niño que tiene un padre republicano lo marca. Lo marca para ser un hombre de honor, para ser un hombre honesto. Y la primera actividad política, vamos a decir, contra lo que fue el militarismo en este país, seguramente se ubica por allá por el 44. Cuando yo estudiaba en el Instituto Nacional, entonces se inicia lo que se llamó la huelga de brazos caídos. Pero hay un trabajo previo que, a decir verdad, quien llegaba al instituto para convencernos, nosotros éramos unos niños que estábamos militarizados, porque en el instituto el régimen era militar. Sin embargo, llegaba un compañero y nos hablaba de la huelga, de lo que ya venía, de la dictadura, y decidimos acuerparla. Esa fue mi primera actividad. Formamos un comité y yo tuve la suerte de quedar en ese comité de huelga. La verdad es que yo no sabía en el lío que me estaba metiendo, pero quedé en ese comité y nosotros, como jóvenes estudiantes de secundaria, ayudamos al fortalecimiento de esa huelga, pegar afiches, etcétera. ¿Tu memoria te permite remontarte al más antiguo recuerdo de tu infancia? Bueno, tú sabes que la memoria te lleva hasta el útero materno. Pero sí, pero ¿de qué tipo de recuerdo? El recuerdo más remoto que tengas de tu vida. Quizás fue la inundación de San Salvador. El río Acelguate se desbordó y entonces todas las casas, casitas de bajareque, casitas de cartón que estaban a la orilla de los ríos y del puente de Candelaria se cayeron y la gente pobrecita murió por miles y miles.
y hubo un temporal que duró, no sé, quizás un mes. Y entonces nosotros estábamos en casa esperando que se cayera la casa, porque la casa también era de bajareque, ¿no? Pero dichosamente no se cayó. Creo que ese es el recuerdo más temprano y más doloroso que tengo. Ya Melitón Barba crece y es cierto de que fuiste amigo del presidente Julio Rivera y que te ofreció la presidencia o la dirección del Seguro Social, vos lo rechazaste y eso te motivó uno de tus tantos exilios. Pues sí, yo creo que ni vale la pena acordarse de Julio Rivera. Era un presidente payaso, coronel, como todos los coroneles. Yo digo en uno de mis libros... Pero fuiste su amigo. Fui su amigo. Y te voy a decir por qué fui amigo de él. Porque él fue mi teniente en el Instituto Nacional. Y él estuvo condenado a muerte en 1944. Entonces era una figura muy atractiva para nosotros. Posteriormente, yo lo digo en uno de mis libros, pareciera que los militares cuando llegan a coronel se convierten en canallas, porque llegado a coronel se convirtió en canalla. ¿Y ese fue el primer presidente que te sacó del país exilado? No, ya había salido en la época de Lemos. En la época de Lemos... ¿Por conspirador o por qué? Por conspirador. Tuve que exilarme en la embajada de Honduras. Ajá. Pero dichosamente, estando en la embajada, cayó Lemos. Y entonces salimos a la calle. Parece que vos sos el típico desterrado salvadoreño, ¿no? Es cierto, ¿no? ¿Cuántos exilios estuviste? Tuve bastantes exilios. Pero yo creo que aquí pasaba una cosa que nunca me la he logrado explicar muy bien. Pareciera que el hecho de ser médico como que me ponía a mí en el punto de mira. Es decir, como que los análisis que hacían los señores que gobernaban era, pero y este es médico, ¿qué tiene que andar haciendo en política? Si un médico gana bien, vive bien, ¿y por qué se anda metiendo en estas cosas? Entonces, aquí había un compañero que en paz descanse, Mario Flores Macal, que me decía viaje de agua, porque decía que cada vez que había algún movimiento conspirativo, a mí me iban a traer para expulsarme del país como un viaje de agua. Pero yo creo que eso como que les dolía mucho que un médico se anduviera metiendo en esas cosas. Porque te digo, en esa época éramos pero muy escasos los médicos que teníamos algo que ver de política. He estado leyendo algunos documentos, algunos libros que hablan sobre el MNR y sin embargo no he encontrado tu nombre, pero tengo entendido de que vos, junto a Mario Antonio Velázquez y a Rodrigo Antonio Guerrero, o Gamero, fueron los fundadores del MNR. Contanos cómo nació el MNR, cómo surge en El Salvador. Mira, el MNR surge en El Salvador quizás por iniciativa de Rodrigo Antonio Gamero. Rodrigo Antonio Gamero es un hombre, es un estudiante de Derecho, un populista, un hombre de izquierda, muy inquieto, muy enamorado de la revolución del 44. Y no cuajaba, buscaba por un lado, buscaba por otro, hasta que encontró a dos personas que son el doctor Marco Antonio Vázquez, uno de los pilares más maravillosos que ha tenido este país, un médico de Aguachapán, y este servidor, que decidimos ayudarle al gordo y comenzar a hacer este trabajo. Tú mencionabas ahí a otro nombre. Sí, a Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio Vázquez, sí. Marco Antonio Vázquez, Rodrigo Gamero y este servidor tuyo.
pero no sé, como mencionaste a otra persona, Toño Velázquez, ¿no? Ajá. No, Toño no es fundador. Nosotros tres quizás fuimos los pilares que fundamos eso. Claro que alrededor de nosotros habían otras personas. Y fuiste... En Aguachapán había un grupo que había formado el doctor Marco Antonio Vázquez. Aquí había otro grupo que había formado Gamero, otra gente que se había unido a mi alrededor. Y con ese entusiasmo empezamos a trabajar más o menos en la misma época en que se está fundando la democracia cristiana. Y el MNR parece que fue una contrapropuesta frente al PDC. Por lo menos eso es lo que pensábamos en ese momento. Y fuiste alcalde, candidato a alcalde. ¿Cómo te fue en esas elecciones? Muy mal. Pero sacaste más votos que un candidato presidencial, tengo entendido. Eso sí. Saqué más votos que el candidato presidencial, pero muchísimos menos votos que el candidato a alcalde, que es donde yo estaba compitiendo. Podemos considerar que vos sos uno de los pocos radicales democráticos no marxistas del país. Radicales democráticos, no marxistas. Bueno, mira, Santiago, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre tuve inquietud por estudiar, y entre todas las doctrinas que he estudiado, también he estudiado marxismo. Lo que pasa es que nunca me afilié al Partido Comunista, por ejemplo, pero ¿cómo no conocer el socialismo? ¿Cómo no creer en las ideas del socialismo? No podía. Entonces, lo que pasa es que en este país, el hecho de que tú pensaras en que había que darle zapatos a los descalzos, ya eras comunista. Porque aquí los señores que mandaban, los militares, habían sobornado la democracia, la habían secuestrado. Y ellos decían que era democracia y quién era demócrata. Si tú no pensabas así, eras comunista y ibas a la cárcel. Y por eso muchas veces fuiste desterrado, lanzado fuera de El Salvador. Parece que los exilios a muchos médicos los lanzaban más hacia la libación del alcohol que a la formación profesional. ¿Vos en el exilio te hiciste bolo o mejor médico? ¿O las dos cosas? Mira, Santiago, yo no sé si tú has tenido experiencias de vivir en el exilio. Mi infancia la pasé en el exilio, sí. Ah, bueno. Pues tú sabes eso. El exilio es una cosa muy dolorosa, porque el exilio comienza cuando tú no puedes regresar a tu país. Entonces comienzas a pensar exactamente en tu país. Ya no te importa la política, te importan las calles de tu país, los puentes, las casas, la gente, hasta tus enemigos te importan porque querés volver a tu país. Entonces muchos exiliados, pues sí, se dedicaban a beber, conseguían un empleíto y sí, se iban perdiendo hasta olvidarse de la política. Muchos otros fortalecían sus conocimientos, su lucha y regresaban. Yo empleé todos los exilios en estudiar medicina. En cada exilio que yo salía, aprovechaba para ir a aprender una nueva especialidad. Y nunca fue con el afán de hacerme rico, no lo soy, ni lo seré jamás. Ya a mi edad no puedo estar pensando en esas cosas. ¿Y cómo es posible que un médico general graduado en la Universidad Nacional, un hombre que sabe de hueso, pues ha estudiado ortopedia, homeopatía, terapia neural, naturismo, mesoterapia, que sabe de vertebroterapia, se metió en eso del hipnotismo y en la acupuntura, algo que algunos médicos ortodoxos repudian? Bueno, mire, esa es una historia que a mí me gusta contar. ¿Cómo entré a la hipnosis? Sucede que cuando yo
tenía mi primera especialidad de ortopedia y traumatología, me buscaba mucha gente para enfermedades de las articulaciones, por artritis, y me decían, mire doctor, yo tengo artritis, cúreme. Entonces, yo siempre traté de ser muy honesto con mi profesión y conmigo mismo. Entonces le decía, mire, yo eso no lo puedo curar. Pero si usted es especialista en huesos, sí, pero eso no lo puedo curar. Yo le voy a recetar lo mismo que le han recetado otros. Pero esa inquietud me bullía en la cabeza. ¿Y por qué es que si yo soy especialista o dicen que soy especialista en esto, no puedo curar esta enfermedad? Y era una de las cosas que tenía en la cabeza dando vueltas. Hasta que vino un grupo de médicos argentinos. Hipnotistas. Sí. Que practicaban el hipnotismo. Eran médicos, y eran médicos hipnólogos. Y dictaron una charla en el colegio médico. Entonces yo fui y pregunté si con hipnosis se podía curar la artritis. Me dijeron que no, pero me dijeron que con hipnosis yo le podía quitar los dolores y los sufrimientos a los pacientes. ¿Y logró quitar esos dolores con el hipnotismo usted? Por supuesto, porque a la semana estaba en Buenos Aires estudiando hipnosis. Y entonces empecé a dedicar la hipnosis no solo para eso, empecé a dedicar la hipnosis para dormir a mis pacientes, para operar a mis pacientes bajo hipnosis. Y tuve muchos problemas, incluso en el Hospital Rosales, ¿no? ¿Y lo sigue haciendo? Lo seguí haciendo durante muchos años, profundicé enormemente la hipnosis. Después la dejé porque aprendí otras cosas. Aprendí acupuntura, homeopatía, en fin, todo eso que tú has mencionado. ¿Cómo es eso de la acupuntura? Eso de poner a una persona sobre una camilla y colocarle una cantidad de alfileres, dejarlo alfilereado, vamos a decirlo así. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esto de la acupuntura? Bueno, mira, aquí estamos entrando al campo ya de la medicina. Estamos convencidos, todos los que estudiamos lo que se llama en estos momentos la medicina biológica, es que el cuerpo humano se mueve por energía. No hay nada adentro del cuerpo humano que no sea energía. Entonces, las agujas lo que hacen es tocar ciertos puntos cargados de energía y distribuirlos a las partes a donde falta energía. Por ejemplo, ¿qué es enfermedad para nosotros? Es todo desequilibrio energético. ¿Qué hace el médico acupuntor? Equilibrar esa energía. ¿Qué es salud? Desde el punto de vista energético, todo equilibrio energético. Entonces esas agujas lo que hacen, que van introducidas en la piel, lo que hacen es mover energía, llevar energía donde hace falta y quitar donde sobra. Por ejemplo, doctor, mire, yo tengo una experiencia personal. Allá durante la guerra, en la zona de Sabanetas, en una noche de demasiado frío, yo dormí en una posición fetal, vamos a decir, tratando de protegerme del frío, y en la mañana amanecí con un gran dolor en el cuello, no podía, y en la columna vertebral, o sea, no podía levantarme, unos dolores tremendos, y me dieron químicos y nada funcionó. Llegó un médico ecuatoriano que por primera vez introdujo la acupuntura a la guerrilla salvadoreña en la zona oriental y me dijo, yo te voy a curar en 5 minutos. No tenía agujas, se agarró esas agujas enormes para inyectar, me colocó 6 agujas, estuve 10 minutos con las agujas puestas, me las quitó, me dijo, levántate, y para mí fue un milagro. Luego de haber probado con químicos, luego de una semana que no podía levantarme, tenía que llamar a los postas para que me dieran vuelta. En ese caso específico, ¿qué fue lo que sucedió? Mira, ¿qué había pasado contigo?
Contigo había pasado que se había introducido el frío a tu cuerpo. Hay un punto en la columna vertebral muy importante que los acupuntores le llamamos el feng fu. Es por ahí donde penetra el frío. Se te había quedado a nivel de columna vertebral, a nivel de meridiano de vejiga. Llegó el acupuntor, cogió ese frío y te lo botó por otro lugar. Y por eso viste cómo en apenas 10 minutos había recuperado la salud. Pasando a otro tema, Melitón Barba, ¿qué es el Santo Evangelio de la Fe Sofoca? Mira, el Santo Evangelio de la Fe Sofoca es un escrito de uno de mis mejores amigos. Te voy a hablar del doctor Luis Ernesto Arévalo, que fue fiscal de la universidad, estuvo preso conmigo en la Policía Nacional, estuvo secuestrado conmigo en la Guardia Nacional y salimos al exilio. Él se fue a vivir a México, hemos conservado una lindísima amistad durante tantos años y una vez en son de burla me escribió eso, el Santo Evangelio de la Fe Sofoca. Pero la pregunta concreta es, ¿por qué a vos te llaman el profeta del Santo Evangelio de la Fe Sofoca? ¿Es que sos sofocado o cómo es la cuestión? Entremos a la acupuntura. Mira, en acupuntura hay personas que somos yang y hay personas que son yin. Y las personas yang son muy movedizas, muy lo que llamamos acá en castellano Eléctricas, sofocadas. Entonces, él es totalmente yin, el hombre calmado, el hombre que tarda 3 horas para dar un bocado, cuando yo termino en 5 minutos. Entonces somos totalmente los polos opuestos y somos íntimos amigos. Entonces él dice que yo soy un sofocado y la fe sofoca. Es una burla, ¿no? ¿Y tío Jorge quién es? ¿Qué significa tío Jorge en tu vida? Tío Jorge es mi amigo más viejo. Con tío Jorge, él se llama Jorge Alberto Cerón. Somos amigos desde que tenemos 2 años o 3 años. Nos amamos profundamente todavía. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cómo te has enterado de la Fe Sofoca? Bueno, es que para preparar una entrevista de el personaje en la Cueva de los Reflejos, hay que buscar los reflejos de toda una vida y tu vida pues sí ha sido sometida a esa lupa. Yo quisiera hacerte otra pregunta, Melitón Barba. ¿Qué te gusta ejercer? ¿La mentira o la fantasía? Barajámela un poco mejor. Bueno, mejor te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el primer escrito que vos haces en tu vida? Yo creo que el primer escrito lo hago cuando estoy haciendo servicio social. Pero te estoy hablando de escrito literario. Vamos a entrar al Melitón como escritor. Sí, escrito literario. Cuando yo estoy haciendo servicio social, lo hago en Hilo Vasco. Y entonces me llega una chiquilla de 14 años con un aborto que yo no puedo detener, que no puedo evitar, está sangrando profusamente, allí no hay hospital, no hay medicinas, no, es decir, yo estoy de médico, pero yo no sirvo de nada. No hay ambulancias, no hay absolutamente nada como salvarle la vida. Y esa chica muere, una niña que muere por un aborto. Allí nace quizás, o quizás ya lo traigo, mi odio por esas prácticas de control de natalidad y de abortos. Esa niña muere ahí. Entonces a raíz de eso escribo en forma de cuento la muerte de esa chiquita.
creo que es mi primer escrito. O sea, ¿vos no crees en el control de la natalidad? Por supuesto que no. ¿Vos estás en contra de la utilización de anticonceptivos? Por supuesto que sí. Y frente a la situación mundial que se ha presentado ahora con la situación del SIDA, ¿cuál es tu posición frente a la utilización de los preservativos? Bueno, eso es otra cosa. Esa es una enfermedad. Esa es una enfermedad que hay que combatir, como hay que combatir la poliomielitis, como hay que combatir todas las enfermedades. Bueno, regresemos a lo que estábamos hablando, que es el Melitón Barba como escritor. Vos, estando preso, escribiste un cuento que se llama Celda número 1. Tu esposa, Irma Inés, me dijo que era un cuento horroroso. ¿Estás de acuerdo? Fíjate que no. Te voy a decir una cosa. Estando preso escribí esa que se llama Celda número 9, porque es la celda donde nos trasladaron después de estar secuestrados en la Guardia Nacional, desnudos. Bueno, no te sigo contando, tú conoces las prácticas de estos caballeros, pero a los 4 o 5 días nos sacan de ahí y nos mandan a la Policía Nacional, en donde vemos gente, donde vemos reos, donde vemos hombres, donde vemos prostitutas, donde vemos criminales, pero no estamos secuestrados, no estamos aislados. Entonces hay una especie de euforia de haber salido de la Guardia y pasar a la Policía Nacional. Y luego escribo eso, escribo lo que vivimos en la celda número 9. Se los enseño a los compañeros en el exilio ahí en Nicaragua y les gusta, a ellos les gusta y a mí me gusta también, y lo guardo. Pero a tu esposa no le gusta, dice que es horroroso. Sí, ella dice que es horroroso porque lo que yo cuento en 1972 no tiene ninguna comparación a lo que sucede después. Si las torturas que a nosotros nos hacen son caricias, besos a la actividad política por la democratización del país durante los golpes, estás muy cerca de los golpes del 44, del 60 y del golpe del 72. Pero luego el 72 vos abandonás el MNR, abandonás la política. ¿Qué pasa? Hay un desencanto total en la vía electoral. Por supuesto, yo dejo de creer en la vía electoral. Y te voy a decir por qué. Mira, aquí se forma una coalición donde entra el Partido Comunista, el MNR y la Democracia Cristiana. Y esas elecciones las ganamos ampliamente. Las ganamos, pero de una manera fabulosa. Sin embargo, vamos a una segunda elección que se hace en la Asamblea y los diputados le dan la presidencia de la República a Arturo Armando Molina, otro coronel. Entonces ahí me desencanto yo. Ahí digo que no pueden haber más elecciones. Ahora nos estamos acercando a las elecciones de 1994. Algunas personas en este país piensan que vos pudieras ser un candidato para alguna posición dentro de la Asamblea Legislativa o quién sabe dónde. ¿Vos estarías interesado en volver a la política? Bueno, Santiago, yo nunca me he retirado de la política. Todos los años que yo he vivido en el exilio, he estado haciendo política. Lo que yo no he tenido es una militancia directa, pero yo he estado haciendo política. Y los últimos años, tú sabes que yo los viví en Nicaragua, en donde estaba el triunfo sandinista, y yo quería ver en qué consistía el triunfo del socialismo sobre el capitalismo. Bueno, contestame la pregunta, ¿aceptarías una candidatura para diputado? Mira, yo creo que esa pregunta es muy fácil de contestar, porque yo toda mi vida he sido militante
a favor del pueblo. Toda mi vida he hecho política, toda mi vida he sufrido exilios, he expuesto a mi familia a todo lo que se exponía aquí en ese país. Y si ahora me ofrecen la oportunidad de ir a exponer mis ideas a un parlamento o a cualquier otra posición, yo estoy para servirle al pueblo en lo que el pueblo me quiera ocupar. Bueno, yo sé que Melitón Barba dice que el hombre no tiene límites, que el hombre lo que se propone lo logra. Vos fuiste conspirador, fuiste político, fuiste médico, hiciste hipnotismo, tantas cosas que hiciste. Y algo que ha sorprendido a los lectores salvadoreños y a los que somos seguidores de la literatura salvadoreña es la eclosión, vamos a decir, la irrupción violenta de un Melitón Barba que en 1984 publica un libro de cuentos que se llama Todo tiro a Home, publica en 1985 Cuenta la leyenda que, en 1986 publica el libro de cuentos Olor a Muerto, en 1987 publica el libro Puta Vieja, en 1989 publica Cartas Marcadas, que me encantó, lo leímos en la montaña. En 1982 Sorprendés con Hermosa Cosa Maravillosa, y sabemos que está en prensa una novela que se llama El Ojo de Kerke. ¿Cómo es eso de que un hombre, de que un conspirador, de que un soñador, que un democratizador, que un luchador social, que un médico que ha acumulado una gran experiencia, que tiene más conocimientos que muchísimos médicos y que no se ha querido lucrar con esa experiencia, de pronto da un salto y se convierta en uno de los mejores cuentistas salvadoreños? Bueno, eso tengo que darte las gracias. Eso de que de los mejores cuentistas. Bueno, yo lo creo, así que me lo rebatan quien no crea en eso. No, soy un escritor de cuentos. Pero por el exilio, volvemos otra vez a ocupar el exilio. En el exilio sobra tiempo. Entonces ese tiempo hay que ocuparlo en algo. Y entonces yo lo dedico a escribir. Fíjate que la mayor parte de esos libros son escritos en Nicaragua, en donde yo ejerzo como médico en un pueblo y me queda toda la tarde y la noche para escribir. Y por supuesto me he formado un gran bagaje cultural leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. ¿Cuáles son tus escritores preferidos? O sea, en ese momento en que estás pasando por esa transición, ¿cuáles son tus autores preferidos? Los latinoamericanos. ¿Cuáles? Bueno, todos los grandes latinoamericanos, no los vamos a describir. No, pero decime tres. Jorge Amado, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Henry Miller. Bueno, ya que has tocado a Henry Miller, era un escritor norteamericano. En Henry Miller encontramos en muchos de sus escritos un rechazo a la mojigatería, tocando temas eróticos. He estado hojeando, he comenzado a leer tu última novela, El Ojo de Kerke, un título, por cierto, algo Hayán parece, ¿verdad? ¿Qué influencia tiene Henry Miller en tu escritura? En esa escritura, mucha. Porque Henry Miller es un rebelde de la literatura. Henry Miller, cuando publica su primer libro en París, es rechazado por todas las editoriales y a él no le importa y sabe que es un libro que en un momento determinado va a tener una gran profusión y lo convierte en uno de los grandes escritores de este siglo. Yo estoy con los luchadores.
Yo estoy con todos los luchadores en todos los ámbitos de la tierra. ¿Por qué le pusiste el ojo de Kerke? Tú sabes lo que es el Kerke. Bueno, tengo entendido de que es un águila, ¿no? Es un águila que cuando cierra el ojo se le hace un montón de arrugas. Y el pueblo le dice el ojo de Kerke al ano. Entonces, una forma de, si voy a escribir un libro erótico, tiene que aparecer el ano. Claro. Y qué mejor que decir, por ejemplo, que no lo digo en el libro, que aquí los símbolos patrios son la bandera, el escudo, el himno, que el Maquilícuaro es el árbol nacional, y yo diría que el Kerke es el pájaro nacional. Bien, Meritón, otra pregunta. Vos hablas que el exilio tiene mucho que ver con tu preparación como médico y tu salto a lo que es la literatura. Si vos hubieras estado exilado en Suiza y no en Nicaragua, ¿hubieras dado ese salto? Te quiero decir, ¿qué influencia tiene el proceso revolucionario nicaragüense que vos viste tan cerca en tu literatura, en esa decisión de convertirte en escritor? Tiene mucha, porque yo estaba trabajando en Costa Rica, mira, tenía un contrato, trabajaba con la universidad, pero tenía pegado a Nicaragua. Acababan de derrocar a Somoza, uno de los más odiados dictadores de América. Igual a todos los dictadores que ha tenido El Salvador. Entonces yo quería ver ese proceso. Y llego en los primeros meses del triunfo de la revolución y me doy cuenta de la alfabetización en un país analfabeto como el nuestro, Santiago, que hay que alfabetizar. Y bueno, y ese es uno de mis éxitos literarios. Yo publico ese libro, Todo Tiro a Home, en momentos en que se acaba de alfabetizar al pueblo. Y entonces, como no hay libros y el mío acaba de salir, empiezan a comprarlo y comprarlo, ¿no? Y entonces empiezo a darme a conocer en Nicaragua como escritor de cuentos, cuando la verdad es que es mi primer libro. Mencionaste Costa Rica. Tengo entendido que vos, con 50 años, llegás a Punta Arenas y pasás uno de los momentos más negros de tu vida. ¿Por qué? Punta Arenas es terrible. ¿Punta Arenas o Punta Arenas? Punta Arenas es terrible. Era terrible en aquella época. Un calor infernal. No había una biblioteca. Vos habías sido enviado como médico interno, ¿no? Yo estaba exiliado en Costa Rica. Al exiliado le dan pan, pero no le dan casa. Le dicen la casa te toca allá y tú no puedes moverte. Y a mí me mandaron a Punta Arenas. Y entonces era un ambiente al cual yo no estaba acostumbrado. Un ambiente de cantina, de burdel, pues una cosa muy seria en aquella época en Punta Arenas. No había cine, no había literatura, no había biblioteca, no había nada. Entonces no sé, yo sufría mucho allí en Punta Arenas. Yo pasé 1 año y pico en Punta Arenas, trabajando como loco, trabajaba 12 horas, pero trabajando como médico, claro, pero en la tarde, en la noche no había nada que hacer. Salir al malecón, a dar una vuelta, meterte a una cantina, tomarte un trago, hablar. Bueno, te imaginas lo que es un puerto en aquella época. Te voy a interrumpir para hacerte otra pregunta. Vos has acumulado una enorme experiencia en más de 7 ramas del saber médico. ¿Vos no te preocupás por transmitir esto a las nuevas generaciones? Mira, Santiago, yo he sido profesor universitario por más de 25 años.
¿Y ahorita lo seguís siendo? Ahora no soy profesor universitario, pero en mi cabeza está bulliendo la idea desde hace mucho tiempo de crear una universidad. Crear una universidad para enseñar estas especialidades que yo puedo. ¿Como cuáles te gustaría más? Todas. Acupuntura, homeopatía, naturalismo, hipnotismo, etcétera, etcétera. Claro. Todas esas especialidades vienen a formar lo que nosotros llamamos la medicina biológica. La medicina biológica. Lo que se ha dado en llamar, no sé, medicinas contestatarias o medicinas no sé qué. Le han puesto una serie de nombres. Medicinas alternativas, les dicen. Pero no son alternativas, son complementarias. Y yo creo que el pueblo necesita tener opciones. Así como para las elecciones le dan una gama de candidatos, en medicina necesita también una gama. No solo la medicina química, sino la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, desgraciadamente, Melitón, el tiempo se nos agota en este programa, Un personaje en la cueva de los reflejos. Yo creo que tenés muchas cosas que decir y te invito para otro programa. Solamente quisiera preguntarte, por último, ¿es cierto que vos tenías en los finales del año 79 una gran colección de pintura y una biblioteca extraordinaria? ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, yo creo que eso quizá tú lo sabes. Cuando yo salí al último exilio, tuve que alquilar mi casa. Se lo alquilé a unos periodistas de televisión venezolanos. Y había alquilado mi casa amueblada. ¿Y qué tenías ahí como colección de pintura? Alrededor de 80 pinturas de pintores nacionales. Tenía mi biblioteca quizás de unos 4 o 5 mil ejemplares. Mi biblioteca médica de más de 600 ejemplares. Pero por andarlos persiguiendo a ustedes, los venezolanos, se metió el primero de infantería, me robaron mi biblioteca, me robaron mis cuadros, me robaron mi carro, me robaron mi casa, bueno, me robaron todo. Bien, Melitón Barba, para terminar te voy a hacer una confesión y quiero que esta confesión no termine con nuestra amistad. Quiero decirte que mi primera noche clandestina, la única noche que pasé en San Salvador en 1980, la pasé en esa casa alquilada, en tu casa, un 24 de diciembre. Así que perdóname si por culpa nuestra perdiste toda esa colección y toda tu biblioteca. Espero que esta confesión no haga perder nuestra amistad. Por supuesto que no.